Bueno, entonces continuamos con lo que es el tema 5, lo que es la investigación cualitativa. Ya hemos llevado lo que son los grupos focales y hemos concluido con la guía del moderador. Ahora vamos a entrar a lo que son las entrevistas, entrevistas exhaustivas o entrevistas a profundidad. Bueno, las entrevistas ya es lanzar preguntas de forma individual, directa, personal, ya no va a ser en grupo. Y para esto tengo que tener una persona ya más capacitada, no es como en la encuesta. En el grupo focal, igual, necesitaba una persona capacitada. Lo mismo en la entrevista. Necesito una persona altamente calificada en algunos casos. Cuando estoy yendo a encuestar, por ejemplo, a un gerente o a alguna persona empleado de la empresa, por ejemplo, necesito contar con mayor conocimiento. Necesito capacitar más a mi personal que va a ir a hacer este tipo de entrevistas. Hacemos este tipo de entrevistas ¿para qué? Para ya descubrir igual creencias, motivaciones, actitudes, sentimientos ya de manera más personal, sin la interferencia de las personas, sin la interferencia del grupo social, porque ya lo estoy haciendo de forma individual. En cuanto a la duración, va entre los 30 minutos a más de una hora puede ser. Acá tengo preguntas iniciales a lo que se refiere. Desde que yo lanzo la primera pregunta, ya eso puedo ir yo dando las siguientes preguntas, ¿no? Otras preguntas. Tengo un listado de preguntas base que yo sí o sí tengo que hacer y en base a sus respuestas yo voy creando otras preguntas. El porqué de su motivación, porqué de la respuesta, a qué se refiere. Entonces, el encuestado, el entrevistador en este caso, tiene que tratar de descubrir temas ocultos de esta persona, o sea, indagar más sobre sus motivaciones, sentimientos, depende del tema que estemos tratando. Ahora tenemos tres técnicas en este caso, escalonamiento, como tal cual lo dice, tipo escaleritas. Vamos a ir indagando respecto a características tanto del usuario como del producto, iniciando por lo más básico, ¿no? Del empaque. ¿Qué le parece el empaque? ¿Qué le parece este color? A ver, respecto al sabor, ¿qué le parece la textura? ¿Qué le parece, no sé, los sabores, presentaciones, en fin? Y lo mismo, características del usuario, ¿no? Ya vamos a indagar respecto a lo que esta persona siente, porque este va a ser nuestro usuario, es individual, ¿no? Entonces, respecto a qué características tiene él como usuario respecto a mi producto. Ahora, tema oculto. Aquí se trata de localizar aspectos arraigados, nos dice, profundos, personales. Ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto. Y análisis simbólico. Cuando nosotros comparamos a nuestro tema con algo opuesto. En este caso, este ejemplo estaban haciendo un estudio de una línea aérea y les dice, ¿cómo sería si no pudiera utilizar aviones? Le preguntaron. Aquí está el ejemplo. Entonces, en el ejemplo vemos que se ha hecho una investigación de mercados para una aerolínea. ¿A quiénes? A hombres de negocios, nos dice. A través de entrevistas exhaustivas se ha utilizado las tres técnicas. El escalonamiento. Se le ha hecho un sondeo sobre los atributos que buscaban estos hombres de negocio. Y ahí, ¿qué han dicho? ¿Qué han indagado? ¿Cuál ha sido su resultado? Resulta que estos hombres de negocio, a través de esta técnica de escalonamiento, han dicho que ellos prefieren reservar sus asientos con anticipación. ¿Por qué? Porque quieren comodidad. ¿Por qué quieren comodidad? Porque realizan trabajo todavía dentro del avión, o sea, están ahí con su laptop haciendo su trabajo, entonces por eso necesitan mayor comodidad, en algunos casos mayor descanso, ¿no? Y el hecho de tener un vuelo cómodo le permite hacer de mejor manera este trabajo. Esto a través del sondeo de los atributos que ellos buscaban en la aerolínea. Ahora, sobre tema oculto. Se les ha preguntado cuáles serán sus fantasías respecto a su vida laboral, su vida social. Entonces, aquí han descubierto que a ellos les gustaba mucho lo que es la camaradería masculina, de ir a esto de carreras de Fórmulas 1, ver combates, en fin. ¿Esto para qué le ha servido a la aerolínea? Para poder crear su publicidad. Ellos han creado su publicidad en base a lo que ellos realmente querían, en base a sus fantasías, por ejemplo. Han mostrado un varón rojo al estilo de la Primera Guerra Mundial. Compra Mauro. 35 está ¿Alguien está con su micrófono abierto?
Ahora, vamos al siguiente. Tema oculto. Estamos acá. ¿Dónde está el siguiente? Análisis simbólico. En el análisis simbólico, les han preguntado justo lo que les decía, ¿qué pasaría si ya no pudieran utilizar aviones? Y sus respuestas han sido como que tendría que trabajar mediante videollamadas, mediante correos, en fin. Ahí la empresa descubre que el principal servicio que ellos les ofrecen es la comunicación con sus socios cara a cara. Ahora, vamos a las ventajas y desventajas de las entrevistas. Dentro de las ventajas tenemos que se puede descubrir con mayor profundidad realmente lo que nosotros queremos, porque podemos indagar más personalmente. Es una charla tú a tú que tenemos. Las respuestas son directamente a ellos. Y por otra parte, lo que les decía, no hay presión social, no, nadie les está escuchando. Y por eso mismo es como cuando vamos con un psicólogo, ¿no? Le podemos contar todo, no hay nadie que esté escuchando y sabemos que hay el secreto profesional, por ejemplo. Ahora, dentro de las desventajas, hay dificultad para encontrar a nuestros entrevistadores. ¿Por qué? Porque tienen que ser calificados. Ahora, la falta de estructura de las preguntas hace que haya esta susceptibilidad de decir, el entrevistador nos ha formulado las preguntas, ha influenciado en las respuestas del entrevistado, pueden decir, porque no se ha encaminado las preguntas, puede ser. Y por otra parte, otro gran desventaja es que podemos hacer pocas entrevistas por proyecto, quisiéramos hacer más, pero cuesta mucho dinero y mucho tiempo. Ahora, se aplica cuando hay para hacer un sondeo detallado, por ejemplo, para hacer discusión sobre temas confidenciales sensibles, en situaciones donde existen fuertes normas sociales de conducta, por ejemplo, no vamos a hacer en un grupo focal, ¿por qué has empezado a fumar? ¿Por qué has empezado a beber? ¿Cuál es tu motivación para que yo pueda hacer mi publicidad respecto a esto? No voy a hacer en un grupo focal, esto voy a hacer en una entrevista. Y para tener comprensión detallada de su conducta como tal, cuando estamos hablando de un tema realmente muy sensitivo, un servicio, por ejemplo, de un asilo puede ser, tampoco voy a hacerlo esto a través de una encuesta o un grupo focal, prefiero hacerlo a través de una entrevista para ver qué realmente están buscando para sus familiares, para sus papás, abuelitos. Ahora, si pasamos a lo que son las técnicas proyectivas, a lo que teníamos que aplicar en clase, creo que con ustedes todavía no hemos aplicado. En este caso ya estamos pasando a lo que son las técnicas indirectas. Hemos pasado a lo que son las directas, que eran los grupos focales, justamente grupos focales y entrevistas a profundidad. Ahora vamos a ir a las indirectas, que es la única que tenemos, son las técnicas proyectivas. Ahora, dentro de las técnicas proyectivas, es una técnica cualitativa indirecta, no estructurada de igual manera. Esto, ¿por qué hay técnicas proyectivas? Lo mismo, tratamos de indagar sobre sus motivaciones, creencias, actitudes, sentimientos, pero de manera implícita, en que ellos no se den cuenta realmente. Aquí tenemos un ejemplo. Se puede pedir a los consumidores que interpreten la conducta de otra persona. ¿Por qué cree que, no sé, su hermana tiene miedo a las arañas, por ejemplo? Ahí esta persona va a decir lo que él siente, ¿no? Se supone que es así, ¿no? En psicología. Entonces, él describe su propio comportamiento cuando le decimos que describe el comportamiento de otra persona. De esta manera proyecta de forma indirecta sus propias emociones, sus propias actitudes, sus propios sentimientos. Ahora, cuando más ambigua es la situación, más fácil nos dan las respuestas, más fáciles para nosotros. Ahora aquí tenemos varias técnicas: asociación, complementación, terminación, construcción y expresión. Cada una de ellas vamos a ver. Asociación, empezamos. Las técnicas de asociación, ¿cuáles son? Cuando yo le doy un estímulo a la persona que estoy analizando, le doy una palabra y le digo, por favor, dígame lo primero que se le venga a la mente cuando yo le digo esta palabra. Y las personas me van a decir esto. Yo tengo normalmente una lista de palabras preparada y ellos me van diciendo las respuestas, lo primero que se le venga a la mente.
Se supone que a través de esta técnica yo puedo ver en los encuestados, o sea, ellos revelan sus verdaderos sentimientos, motivaciones. Y al analizar, ¿yo qué hago? Voy a cuantificar la frecuencia de las palabras que me han dado como respuesta. Si he analizado 5 personas, entonces de las 5 personas, ¿cuál es la palabra que tiene mayor frecuencia? Otro, veo el tiempo en el que me han dado la respuesta. Esto se supone que es rápido. Si es que han tardado mucho, la respuesta ya no me sirve porque la he pensado. Tengo que ver lo primero que me dice. Y si no me da una respuesta, igual significa que algo, hay una complicación emocional al respecto de la palabra que yo le digo, o a través del estímulo que yo le he dado. Aquí tengo un ejemplo. Esto era de un estudio de detergentes hacia las mujeres que han hecho y les han dado estas palabras. Cuando les han dicho día de lavado, han dicho todos, planchar, refregar, nunca, aquí limpio. Mugre, este vecindario, la sociedad, aquí. Burbujas, baño, jabón y agua. Familia, problemas, acá niños, no sé, toallas sucias, acá lavar. Entonces, estos son de 2 personas, 2 señoras. Aquí vemos que la señora X ve como que todo esto que les hemos dado como problemas, es sucio, entonces que restregar nunca, como que no quiere limpiar, no sé si, ¿cómo podemos decir esto? No le gusta esto de limpiar y no se lo ve como un reto muy grande, mientras que la señora Y lo intenta, entonces trata de luchar con esto de la sociedad, por así decir, o sea, afronta el reto. Entonces podemos ver este tipo de, en cuanto a esta es una asociación. Ahora, complementación o terminación, en este caso tenemos 2, si no estoy mal. Uno es complementar, completar oraciones. Les damos algunas oraciones a las personas y ellas las complementan. Esto es interesante. Aquí, por ejemplo, a ver, en mi caso, una mujer beberá cerveza cuando está decepcionada, puedo decir. Los bolivianos son impuntuales. No sé, las personas que beben cerveza son, ay, ¿qué puedo decir acá? No sé, borrachas, no sé. Entonces, cada persona aquí va a variar su respuesta y variar de acuerdo a sus emociones, motivaciones, percepciones. Ahora, esto de completar historias. Aquí hemos visto completar oraciones. Completar historias. Aquí le damos una pequeña historia a una persona y le decimos que concluya con la historia como tal. Aquí, por ejemplo, se le está dando un ejemplo de que una señorita ha ido a comprar a su tienda favorita, se ha probado 90 minutos varios vestidos, al final ha decidido uno que le gustaba, cuando estaba yendo a pagar, el vendedor se le acerca y le dice, tenemos trajes de mejor calidad que están en oferta, entonces, ¿quiere verlos? Le pregunta. ¿Cuál es la respuesta del cliente? Y ahí complementa, ¿no? A la persona que le estamos haciendo esta técnica. Y vemos si realmente se deja llevar por las ofertas o realmente valora el tiempo invertido en tantos vestidos que se ha probado y le dicen, no, no quiero verlas, ya he escogido una. Ahí vemos la decisión de compra que tiene. Ahora pasamos a las constructivas. En este caso también hay 2. Acá le pedimos que construyan historias, diálogos a las personas. Respuesta de fotografía, por ejemplo, le pedimos que construya una historia en base a una imagen que nosotros le mostremos. Y acá en pruebas de caricaturas les decimos que en base a caricaturas que nosotros les mostramos en alguna situación específica relacionadas con el problema, obviamente, se le pide que indique el diálogo que estas están teniendo. Por ejemplo, yo hice una investigación respecto a qué perspectiva tenían respecto a la basura, contaminación. Mostré 2 imágenes acá, una donde no había nada de contaminación y otra que estaba contaminado, pero contaminación de todo tipo. Y he hecho que me cuenten o que construyan 2 historias al respecto. Y acá, por ejemplo, he hecho que una persona esté botando basura y otra persona que la esté viendo y que complemente en su burbujita qué está diciendo. ¿Qué le ha dicho? Eso hice, por ejemplo, fue muy, muy buena esa técnica. Ahora, las técnicas expresivas, como última técnica, aquí ya le presentamos al encuestado situaciones, puede ser verbal, visual,
que se le pide ya relacionar sentimientos, actitudes de otras personas como tal. Representación de papeles, por ejemplo, cuando le decimos, a ver, usted actúe o asuma la conducta de esta persona. Aquí un ejemplo, le podemos decir que adopta el papel del vendedor, que atiende las quejas. Entonces, cuando le pedimos que tome este papel que va a actuar esta persona, vamos a ver cómo quiere esta persona que nosotros atendamos sus quejas, ¿no? Entonces vemos cómo quiere que le atiendan, cómo le gustaría que le sea tratado esta persona, la manera en la que él va a tratar a las personas en este ejemplo, entonces es como quiere que le traten. Ahora, técnica de la tercera persona, lo que dábamos el ejemplo al principio. Cuando le preguntamos, ¿por qué cree que a su hermana no le gustan las arañas o no le gustan los helados, por ejemplo? Entonces se supone que da su perspectiva de él. Entonces se le presenta al encuestado una situación verbal o visual y se le pide relacionar las creencias y actitudes de esa persona con esa situación, de otra persona diferente a él. Ejemplo, cree que su vecino tiene miedo a volar, por ejemplo. Y esto ha hecho justamente este mismo estudio de las aerolíneas para determinar las razones por las cuales los ejecutivos no querían viajar en avión o cuáles eran sus temores. Ventajas y desventajas. Una de las grandes ventajas es que descubrimos cosas realmente que ni nosotros imaginábamos, respuestas inimaginables. Entonces, obtenemos información más personal, más sensible, en fin. Y dentro de las desventajas, se requiere psicólogos para eso, ya personas más capacitadas. Y por eso mismo es costoso y el análisis es bastante subjetivo, ¿no? No va a ser claro, no va a ser exacto. Ahora, las aplicaciones. En investigación de mercados, se da la aplicación cuando de estas técnicas. A veces es directa. Aquí nos dice con menos frecuencia son directos, nos dice. Pero en algunos casos es directo. ¿Por qué? Porque nosotros les damos justamente la lista de marcas. Por ejemplo, si estamos analizando algo de Fanta, nosotros les decimos, a ver, Coca-Cola, lo primero que se le venga a la mente, Pepsi, lo primero que se le venga a la mente. Entonces, de alguna manera ya estamos diciendo nuestro objetivo de estudio, ¿no? Marcas respecto a empaques o les mostramos nuestro anuncio, el video y vemos su perspectiva. O les mostramos la imagen publicitaria que estamos lanzando y les pedimos que describan ellos qué sienten con eso. Ahora, respecto a la utilidad. ¿Aumenta la utilidad cuándo? Cuando no es posible, o sea, cuando ya hemos agotado las otras técnicas, los métodos directos, recién tendríamos que aplicar las técnicas proyectivas. No hay que aplicar indiscriminadamente, acá nos dice eso. No, tampoco es lo correcto. Requerimos de personal realmente capacitado para eso. Ahora, se obtiene en investigación exploratoria. ¿Por qué? Porque es el primer acercamiento, ¿no? Ahí es el entendimiento inicial del mercado, tal vez la comprensión, conocimiento inicial del mercado. Ahí sí se podría utilizar, pero como les digo, siempre y cuando hayamos agotado las primeras dos técnicas anteriores. Ahí concluimos, chicos, con el tema. ¿Alguna duda, consulta?